Muy bien, y seguimos disfrutando de este espacio que tanto nos gusta, que saboreamos realmente, que vivimos a pleno. Junto a una gran amiga, a Nati Di Virgilio, le vamos a dar la bienvenida con estas letras de nuestro país. Nati, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá. No te vemos. No, pero bueno, te escuchamos. Bueno. Ya va a aparecer. Eso es importante, capaz que no. Ya vas a aparecer, ya vas a aparecer. Hola Nati, ¿cómo va? Bueno. Bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno. Yo digo, capaz que el frío, viste, dice, Sí. no. Cuesta arrancar. Nati, has traído una linda historia hoy con Fray Mocho, este escritor de costumbres cotidianas. A ver, contanos un poquito. Sí, vieron que siempre estamos como recorriendo, como bien dice la sección, el tema de las letras de mi país, pero siempre también vamos por el mundo. Pero me llamó la atención que este escritor también fuera el impulsor de muchas cosas muy emblemáticas de la época, de cuando se estaba conformando la Argentina. Él nació en 1858, muere en 1903, pero en el medio está todo ese proceso argentino, no solo de político, por supuesto está el tema de la campaña al desierto, pero también está en el medio las letras. Estaba la generación del 80, él no se sentía representado como muchos otros escritores, entonces él comienza a decir, ¿no? José Álvarez de Escalada, que luego va a ser Fray Mocho, bueno, yo no me represento con esto, me represento más con el criollismo, que comenzaba a vislumbrar y tomaba la jerga de la calle, esa primera inmigración, que es el tema también del lunfardo, de los anarquistas. Entonces dice, bueno, necesitamos a alguien que represente. Yo quiero ser ese alguien. Cuando él estaba en la facultad, se da cuenta que dice, bueno, por acá no me interesa, cuando está estudiando periodismo en Entre Ríos, dice, a mí no me interesa cómo va la carrera. Funda la Fraternidad, que es una especie de partido político que va a comenzar a darle voz a los sin voces, como él decía, porque él no se sentía parte de la literatura de esa época, y él le gustaba hablar con los bagres, que era la parte, como se le decía antes, a los pobres. Luego va a fundar Caras y Caretas. Claro. Eso lo define como escritor y periodista, Nati, es así, ¿no? Con todo lo que significó Caras y Caretas, ¿no? Justamente para... Exacto. Ahora vamos a hablar un poco de Caras y Caretas también, pero también de esa literatura que él practicaba, que era sobre todo irónica. Yo quiero leerles un mini cuentito para que escuchen cómo es menos de una carilla, que está recopilado en este libro que salió en 1906, que son los cuentos de él, de toda su carrera, así que está buenísimo. Pero escuchemos todos cómo hablaba a la sociedad y cómo se burlaba de la política de esa época, ¿no? A ver. Se llama Del mismo pelo. ¿Ves? Esto es lo que a mí me revienta, y así se lo dije a Julio el otro día. Si no quieren que a este país se lo lleve el diablo, eviten las mezcolanzas, che. ¿A qué Julio? ¿Cómo a qué Julio? A Roca. Si hemos llegado al extremo, che, de que ya no se respeta nada aquí. Ya ni hay antecedentes, ni nombre, ni posición que nos sirva de estropajo a los advenedizos, y hasta la misma crónica social de los diarios se ve invadida por el canallismo más depravado. Todo está hecho un revoltijo. De repente te ponen un concurrente a una fiesta o al teatro, en pleno mes de abril, y te colocan entre unos apellidos que están oliendo a cebolla o a liencillo, cuando no te dan como presente en unos casamientos o funerales vergonzosos. ¿Qué me vas a decir de eso? Figúrate que aquí donde me ves, he estado anoche, según los diarios, nada menos que en el casamiento de una hija de cierto inglés que nos compró la estancia el año pasado. ¿Qué me decís? Esta jugada es como para juntarla con la que le hicieron a mi tía. ¿Querés creer que la metieron entre las concurrentes al Politeama? Figúrate el madrugón. ¿Y vos todavía no te has hecho ver en el teatro? Yo, no faltaba más. Para mí las veladas comienzan con la ópera, y soy fiel a la tradición. Yo no transo. A mí me pasa igual. ¿Sabés que este año va a seguir la moda del pasado tan cómoda y tan chic? ¿No será elegante entrar al teatro sino en los entreactos? Es natural, la sala es para los músicos y la gente para la cual el espectáculo es una novedad. Es una barbaridad. Yo también ando buscando con quién hacer patota, y conforme me encuentre me ligo y con una soncera hago mi noche. Esa es otra, che. Esta gente nos está desollando con los precios. Qué bárbaros, ¿no?
y decir que a uno en su misma patria, como quien dice, en su casa lo están esquilmando. ¿Ves? Eso le debías decir a Roca, ya que sos tan amigo. Y bueno, y ahí se queja entre esos dos amigos que supuestamente eran de la alta sociedad, los dejaban entrar al teatro, como decían. En ese revoltijo. Pero el revoltijo que se mezcla con la gente con la cebolla, bueno, se queja mucho de eso, de cómo escuchaba en la calle, cómo se quejaban del ciudadano de a pie. Entonces ahí es cuando él dice, yo voy a crear caras y caretas. Por eso quería leerles este mini cuentito como introducción, porque él decía que el título se debía a que las caras eran las de turno y las caretas era la población que estaba en ebullición constante y que se la seguía esquilmando, que se la seguía dejando de lado, junto con Roca, que bueno, ahí ya está hablando de la segunda presidencia de Roca, cuando ya las cosas no comienzan a andar tan bien. Roca es reelecto, pero no están tan bien en Argentina. Entonces él recoge todo eso y también le da voz a los huelguistas. Pensemos que Caras y Caretas se convierte en una de las publicaciones más importantes de Argentina y de Latinoamérica, tomando la voz justo para el centenario, para el primer centenario de Argentina. Claro, y fallece relativamente joven también, porque tiene una prolífica carrera, pero en cortos años de vida, ¿no? Exacto, en esos 40 años, 43 años, 44 años, él, porque nació en el 58, muere en 1903, pero en esos 40 y pico de años él es, como decís vos, ese muy prolífero, pero además pasó por la policía, donde él también tomaba sus relatos. Luego lo eligen desde la Marina para ir a su Gualeguaychú y recoger personas para el ejército, pero también ahí comienza a escribir ese criollismo. Pensemos que Caras y Caretas, como él había concebido, él solamente está al mando 4 años. Claro. Luego sigue su curso y y él había dejado una línea editorial, pero mientras él quería, y este Fray Mocho tan emblemático, él escribía para La Nación, para otros diarios como La Razón, pero a su vez miraba y recogía a esos escritores de esa época que también estaban disconformes con ese tipo de literatura, y es la primera revista, porque él lo quiso así también, en considerar profesionales a los escritores y pagarle por sus colaboraciones. Era una forma de independizar esa voz que necesitaban los escritores, que muchos no alzaban la voz porque eran empleados públicos en ese momento, entonces no les convenía. Sí. Y además le da voz a la mujer. Claro, nada más y nada menos, ¿no? Realmente, marcando, por supuesto, un antes y un después, podríamos decir, ¿no? Pero además yo tengo acá unas caras y caretas, para que vean cómo era que dibujaban, ¿no? Dibujaban que eso es algo nuevo, es el primer semanario que sale en Argentina con la parte de la política y también del ciudadano, pero también de esos entrevistados que hacían esas grandes secciones. Y también recogían la política de Latinoamérica, como Uruguay, como recién les decía, y todo el tema de las noticias internacionales que no llegaban acá. Entonces, Caras y Caretas las traducía, se tomaba ese trabajo profesional, y además aparece el primer personaje de historieta, porque Fray Mocho quería un personaje de historieta y no encontraba, pero luego del primer centenario encuentran uno y ya va a estar 15 años, que va a representar al ciudadano inmigrante de todo lo que se queja, y para que escuche luego, la política irigoyenista va a escuchar mucho, también luego del voto también, y todo eso Caras y Caretas lo va recogiendo. Qué columna como una especie de documento también, ¿no? Y pienso trasladarlos a esta fecha, Nati, ¿no? A todos estos pensadores que nos mostrás del 1800, trasladarlos al 2022, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? No, bueno, mejor no preguntarles ese. Mejor no. ¿Qué no dirían? ¿Qué no dirían? Exactamente. Sí. Pero además pensemos que siguió hasta el 39 con el suicidio de Lisandro de la Torre. Y el tema de la década infame también era muy difícil alzar la voz en esas épocas, y sin embargo se mantuvo como el semanario más vendido, siempre a 20 centavos, siempre tratando de que todos lo leyeran, y no solo como antes, que solamente la clase media alta accedía a esos diarios,
sino que esto ya mostraba otra realidad y también la gente comenzaba a alzarse y también podía pedir por cosas. Pensemos que Caras y Caretas fue el impulsor, el semanario fue el impulsor de la primera huelga de sastres y en las cuales recogí y decía, bueno, esto hay que documentarlo. Y de hecho hoy en día el Archivo General de la Nación tiene como documento todos los números de Caras y Caretas como registro, como bien decían ustedes recién, de documentación, ¿no? Claro. Excelente, Nati, como siempre, la columna, bueno, muy interesante. Siempre tan disfrutable, como muy lo decimos, cada jueves. Ay, qué lindo que son. No, es que a mí me encanta hablar con ustedes porque también vamos ahí, vamos recorriendo la historia, pero también la literatura. Y pensemos que esta vez, por primera vez, casi nos hemos remitido mucho a esa conformación que todavía no estaba en Argentina. Situémonos, por favor, que todavía estaba civilización o barbarie, como decía Sarmiento o Miguel Hernández. Entonces, es muy difícil hallar un gris y Fray Mocho lo logró. Fue como esa línea que quiso aunar ambas partes de la sociedad, ¿no? Sí, muy bien, bueno, interesante tu mirada y tu interpretación, de Fray Mocho. Seguirte en redes, Nati, como @divina_social. Sí. Exacto, ahí están las columnas, pero ahí también vamos haciendo ejercicios y también van viendo lo de las ferias y todo, y vamos disfrutando la literatura. Buenísimo, buenísimo, compartiendo entonces. Gracias, Nati, un beso abrazo, grande. Nati, todo lo mejor. Buen fin de para vos. Gracias igualmente, un besote y bueno, chau frío polar, por favor. Chao. A leer más. Chau. A leer. Chau.